Buenas tardes al auditorio que tenemos cercano y buenas tardes al auditorio que nos está viendo vía streaming. Agradecemos la invitación que nos ha hecho el Campus Party para participar exponiendo parte de lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Occidente, que tiene que ver con ciudades inteligentes. Esto hace parte de lo que varios grupos de investigación han venido trabajando, en lo que queremos incursionar, porque nos parece importante que las universidades se vinculen a estos nuevos paradigmas que comienzan a aparecer, de los cuales todos podemos aportar de una forma u otra. Esto básicamente ha sido parte de los grupos de investigación GITI, el grupo de investigación GITCO de la Universidad Autónoma y Spin Media Lab. Queremos iniciar básicamente mostrando por qué para nosotros es importante o es vital entender lo que está pasando con las ciudades, cómo están avanzando, para dónde van y por qué se vuelve importante entonces que nosotros comencemos a ofertar y a presentar soluciones con las que podamos vincularnos con la ciudad y hacer para todos una ciudad de mejor calidad. Entonces, primero pintar un panorama de lo que es el avance de las ciudades para seguir luego con lo que es una arquitectura que hemos planteado para el desarrollo de aplicaciones que tengan que ver con ciudades inteligentes y finalizaremos con una pequeña demostración de una aplicación que apunta a ese concepto de ciudad inteligente. Lo que tengo planteado aquí básicamente se relaciona con cómo han ido avanzando las ciudades, o sea, cómo la población está creciendo, pero además de que la población está creciendo, cada vez se está volviendo más citadina, es decir, cada vez tenemos más gente en las ciudades y menos gente en los campos, bien sea fruto del desarrollo o bien sea fruto en países como el nuestro, del desplazamiento, lamentablemente, que tenemos más gente en las ciudades que lo que queda en los campos. Entonces, lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, es que ha habido un avance de la densidad poblacional en las ciudades a tal punto que actualmente, o las esperanzas de lo que va a suceder es que hacia 2040 tendremos el 65% de las personas viviendo dentro de las ciudades. O sea, además de que tenemos un crecimiento grande de la población, una gran cantidad de gente desplazada hacia las ciudades. Eso adicionalmente entonces nos coloca en otras circunstancias. Comienzan a aparecer megaciudades que son inmanejables, megaciudades que tienen problemas de movilidad, problemas de salud, problemas de urbanismo, problemas de medio ambiente, una cantidad de problemas porque son ciudades demasiado grandes. Actualmente existen en el mundo 21 megaciudades, ciudades con más de 10 millones de habitantes, ¿sí? Lo cual va a ser absolutamente caótico. Si nos movemos nosotros en el ámbito de nosotros, con una ciudad como la nuestra, con ya complicaciones de transporte y de movilidad, pues una ciudad de 10 millones de habitantes va a ser o es bastante complicado. Se aspira a que hacia 2025 alrededor de 21 ciudades más se vuelvan megaciudades. Entre ellas ya tendremos 2 ciudades de Latinoamérica y específicamente la ciudad de Bogotá y la ciudad de Lima. O sea que ya tenemos cercanamente ciudades que van a tener problemáticas muy complejas de manejos, de diferentes tipos de manejos. ¿Qué conlleva esto? A varias cosas. Problemas ambientales, problemas de consumo de energía. Por ejemplo, existe actualmente el 80% del consumo energético se está dando al interior de las ciudades. Esto es bastante complejo. Las ciudades están absorbiendo casi toda la energía que se está generando y eso va a implicar problemas. Va a implicar problemas porque para generar tenemos que tener problemas, vamos a generar problemas de medio ambiente. Igualmente, por ejemplo, a nivel del consumo energético, lo que tiene que ver con iluminación, gasta casi el 19% del consumo, está centrado en las ciudades y en el consumo de energía. Luego vamos a tener bastantes complicaciones si no buscamos la forma de trabajar eficientemente el consumo de energía para mejorar esas características. En función de esto y dado que se presentan estas problemáticas, las ciudades tan densas, problemas de movilidad, problemas de transporte, problemas ambientales, problemas de altos consumos, todo eso comienza a hacer que el ciudadano, ¿no es cierto?, no se sienta conforme en su ciudad y comienza a dar todos los problemas que se conllevan de eso, inclusive la misma salud. Entonces, comienzan a aparecer nuevos conceptos de cómo se deben manejar las ciudades para mejorar esto. Hay varios conceptos, entre ellos el de ciudad sostenible, el de ciudad competitiva, por ejemplo, que manejan varias entes que internacionalmente están trabajando alrededor del tema, pero a nosotros nos compete específicamente, nos interesa trabajar alrededor del marco de las ciudades inteligentes. Aquí traigo una definición que maneja Sintel. Sintel es una institución colombiana que trabaja en la parte de telecomunicaciones y que hace estudios de prospectiva y ha determinado, por ejemplo, un concepto de lo que debe ser una ciudad inteligente. Me remito a leerlo básicamente. Dice que es una ciudad que adopta
que adopta soluciones intensivas en TIC y desarrolla la capacidad de crear, recopilar, procesar y transformar la información para hacer sus procesos y servicios mejores, más eficientes, permitiendo mejor calidad de vida mediante el uso eficiente de sus recursos. Es decir, tenemos que apuntarle a una ciudad que con lo que tiene y aprovechándose de las nuevas tecnologías que tienen que ver con básicamente con la información y la comunicación, pues podamos mejorar la gestión de la ciudad. Aparece entonces bajo ese esquema el concepto de Smart City. El Smart City se resume básicamente en una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de sistemas donde tengo la certeza de que todos los que estamos aquí representados de una u otra forma podemos participar. Aparecen conceptos que tienen que ver con consumo de energía, con discusiones, con pensar, con beneficios, con público, con iniciativas, una cantidad de cosas que todos podríamos de una u otra forma aportarle al manejo de las ciudades si logramos trabajar en conjunto hacia eso. Estos son básicamente los nichos. Cuando uno mira la literatura encuentra diferentes nichos, o sea, diferentes formas de ver esto, pero básicamente haciendo un resumen uno puede encontrar que básicamente estos son los que más representan lo que deberían ser las ciudades inteligentes o en lo que deberían trabajar las ciudades inteligentes. Lo que tiene que ver con energía, cómo mejoramos el consumo de energía, cómo bajamos el consumo de energía, desde lo que hacemos en nuestra casa hasta lo que pasa con los edificios, por ejemplo, lo que pasa con la iluminación en las calles. Si pudiésemos manejar inteligentemente la iluminación en las calles, mejoraríamos el consumo de energía. Si mejoramos el consumo de energía en nuestras casas, mejoramos el consumo de energía en general y bajamos económicamente costos en eso. Lo que tiene que ver, por ejemplo, medio ambiente. ¿Sí? Todos sabemos que dada la cantidad, por ejemplo, de vehículos que andan circulando en las calles, pues tenemos una gran cantidad de contaminación. Si eso sucede y pusiéramos de alguna forma mejorar eso, mejorarlo en formas como usted se lo imagine, uno podría mejorar el ambiente si logramos que haya menos carros andando. ¿Cómo ha, digamos, mejorado eso por ahora? Es con el pico y placa, es una alternativa. Pero si, por ejemplo, lográsemos que el tiempo que se demora uno buscando un parqueadero en el centro fuese menor, si yo pudiese mediante una aplicación, por ejemplo, saber que cuando llego al centro, en vez de dar tantas vueltas, simplemente por una aplicación ubico un parqueadero que esté libre, lo reservo y simplemente me desplazo allí, yo dejaré de dar vueltas en el centro y llegaré rápidamente allá. Optimizaré tráfico, quitaré ruido y bajaré emisiones ambientales. Entonces, todo ese tipo de cosas son el tipo de soluciones que podríamos aportar desde la academia o de los desarrolladores para mejorar la ciudad. Y así en cada uno de esos aspectos aparecerá uno. En logística, ¿cómo logramos, por ejemplo, que el mío se maneje más eficientemente? O los servicios de transporte masivo de sus respectivas ciudades. ¿Cómo logramos optimizar eso para que finalmente tengamos mejor transporte? Eso se hace como, pues teniendo la coordinación, conociendo el sitio donde está el mío o el servicio de transporte, conociendo dónde hay más gente o menos gente para mandar más o menos vehículos. Es decir, si pudiésemos gestionar todo eso inteligentemente, tendríamos menos emisiones y menos tráfico en un momento dado. Bueno, hay muchas en la parte de ciudadano, en la parte de gobierno. La alcaldía de Cali, afortunadamente, ha venido trabajando en eso y ha logrado que varias de los servicios que tenemos podamos accesar directamente sin necesidad de desplazarnos hasta allá. Si logramos, por ejemplo, para el ciudadano, alguna forma de teletrabajo, de tal forma que el ciudadano tenga que desplazarse hasta el centro o hasta el norte a hacer un trabajo que podrá hacer desde su casa, vía internet. Todas esas cosas mejorarían movilidad, mejorarían tranquilidad para el usuario, para el ciudadano, y eso implicaría de una u otra forma que estamos haciendo la ciudad muy inteligente. O sea, en cada uno de estos aspectos hay un punto donde podemos trabajar desde el punto de vista de ciudad inteligente. Y créanme, todos podríamos entrar allí de una u otra forma a aportar a las soluciones. Estos son varios de los aspectos que se suelen tener en cuenta en las ciudades inteligentes. Aparecen desde teletrabajo, manejo de energía, algunas veces las estoy mencionando, educación, ¿sí? Por ejemplo, la alcaldía aquí se ha preocupado mucho porque haya una cantidad de puntos Vive Digital donde la gente puede ir a trabajar la parte de lo que tiene que ver con internet, donde tiene comunicación, donde tiene red. Todas esas cosas son situaciones que le aportan al ciudadano y que mejoran su calidad de vida. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de aplicaciones de ciudades inteligentes. Aparece, por ejemplo, el ejemplo de semaforización inteligente. Algunos pinitos de eso ya se están haciendo en la ciudad de Cali, en otras ciudades con empresas propias, donde se optimiza
la circulación de los carros mediante un manejo inteligente de lo que está pasando. Hay algoritmos dedicados a eso, algoritmos que permiten que sea más eficiente dependiendo de las horas pico, dependiendo de la cantidad de tráfico que se tienda, y eso mejoraría la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con salud y la atención de emergencias, ¿sí? En el momento que lleguemos a esquemas donde haya una historia clínica digital y donde en cualquier momento desde una ambulancia o donde haya un paciente y llegue la ambulancia ya tenga completamente la información del paciente, sepa qué necesita o qué no se le puede aplicar a un paciente, que no llegue el paramédico a aplicarle una droga que supuestamente le va a colaborar, pero que por su historia clínica es dañina. Si eso estuviese ya digitalizado completamente, pues inmediatamente la persona en la ambulancia se da cuenta de que ese paciente no le puede aplicar una determinada droga y no lo hace. Entonces, todo eso implica inteligencia, ¿no es cierto?, que se puede aplicar en muchos aspectos, en muchos sectores y que ayudarían al vivir del ciudadano. Entonces, son muchos los tipos de aplicaciones: ahorro energético, ahorro de agua, edificios inteligentes, contadores inteligentes, ya aquí se está comenzando a hacer eso. Vehículos un poco más lejanos nosotros de eso, vehículos eléctricos, nos falta tiempo para eso. Bueno, es decir, todas estas cosas las podemos hacer en la medida que tengamos una arquitectura que nos permita entrar a desarrollar cosas para eso. Para eso, entonces aparecen básicamente dos estructuras que hemos pensado nosotros que son importantes para lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Dos paradigmas que comienzan a surgir y a emerger y que ya es conocidos por todos. La parte de Internet de las cosas y la parte de computación ubicua. La suma de esos dos, la mezcla de esos dos, la combinación de esos dos son las que van a permitir que hagamos muchas aplicaciones que tienen que ver con ciudades inteligentes. Para hablar de estos aspectos, entonces los dejo con mi compañera Seida Solarte para que por favor les cuente un poco al respecto. Buenas tardes. Como Diego le dijo, mi nombre es Seida Solarte, vengo de la Universidad Autónoma y nosotros hemos venido trabajando desde la universidad, desde los grupos de investigación, en los dos temas que se están mencionando acá, que es computación ubicua e Internet de las cosas. Y a partir de ellos hemos desarrollado como una propuesta de arquitectura sobre la cual hemos trabajado y hemos desarrollado varios proyectos. La idea es mostrar cómo esa arquitectura se puede implementar a través de un ejemplo que es el que van a mostrar los estudiantes más adelante. Vamos a arrancar con computación ubicua. Bueno, el término de computación ubicua inició a inicios de los 90. La persona que primero habló de ese concepto fue Mark Weiser. Él lo que hablaba era de un mundo totalmente interconectado, de dispositivos en todos lados que ayudaran a las personas a hacer sus tareas cotidianas de una manera mucho más fácil. Una definición de este concepto aparece aquí en el slide. Vamos a leerlo. Dice: disponibilidad de una aplicación o servicio en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Básicamente, cuando uno habla de este concepto, de cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, uno podría pensar que con la computación móvil llega hasta allí. Con la computación móvil, con los dispositivos móviles y todas las aplicaciones móviles que conocemos, podemos tener, digamos, la mitad del concepto que estamos hablando allí. Pero Mark Weiser pensaba en cosas más allá. Él hablaba de que esas aplicaciones fueran o se adaptaran al contexto y a las necesidades de las personas. Es decir, aplicaciones que conocieran a las personas, que conocieran su contexto, que conocieran su entorno, para poder ejecutarse de una manera automática, digamos, de acuerdo a esas necesidades y a ese contexto de las personas. Y además, él hablaba de que esas aplicaciones se ejecutaran de manera transparente, es decir, que las personas se preocuparan por lo que tenían que hacer y no por el cómo lo tenían que hacer. Es decir, si una persona requiere una aplicación para X cosa, ella simplemente se detenía a ejecutar su aplicación, pero no tenía que volverse experta en la parte tecnológica para poder ejecutarla. Es decir, yo hago lo que tengo que hacer, pero no me preocupo por toda la tecnología que hay por detrás y no tengo que ser experto en tecnología para poder acceder a esas aplicaciones. Eso es lo que se refiere de manera transparente. Entonces queremos desarrollar aplicaciones que sean muy fáciles de usar,
que sean muy naturales para los usuarios y que ellos no tengan que volverse expertos en la tecnología para poder acceder a esas aplicaciones. Dale. Una parte importante dentro de la computación ubicua es lo que tiene que ver con la sensibilidad al contexto. Es decir, cómo para desarrollar una aplicación podemos enterarnos de qué es lo que está sucediendo alrededor de la persona, cuáles son los intereses de la persona y qué es lo que la persona quiere en un determinado instante. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con la sensibilidad al contexto. ¿Cómo conozco el entorno de donde está mi usuario para poder ejecutar la aplicación de acuerdo a ese entorno? La sensibilidad al contexto, bueno, una arquitectura podría ser la que aparece ahí en el slide, donde digamos que una parte básica aquí son los sensores. Mucho la única manera que tenemos de conocer el entorno o el ambiente en el que está una persona es a través de sensores. Sensores que me determinen la temperatura, el nivel de luminosidad, y que también sea capaz de determinar los intereses de una persona, que de acuerdo a lo que una persona hace cotidianamente ella aprenda y después lo pueda hacer de manera automática. Para poder hacer eso necesitamos sensores. Toda la información de esos sensores se analiza, después se une la información de todos esos sensores y se determina cuál es el ambiente de la persona, para después poder llevar eso a las aplicaciones y las aplicaciones con base en ese conocimiento puedan determinar qué es lo que se debe hacer de acuerdo pues a toda esa información que se registra. Dale. Eso con respecto a la computación ubicua. El otro concepto que estamos manejando es el de Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Básicamente es poder poner cosas en Internet. Básicamente el Internet ha venido evolucionando. Inicialmente Internet era solo información, entonces ingresábamos a páginas web para tener información de algún aspecto específico. Internet va evolucionando, después ya Internet ya no es solo información, sino que a través de Internet nos relacionamos con otras personas y entonces ya aparecen aplicaciones como todo lo que tiene que ver con las redes sociales, Facebook, Twitter, y ya lo que hacemos cuando entramos a Internet no es simplemente buscar información, sino buscar a otras personas. Pero Internet vuelve y evoluciona y ahora en Internet, además de poder encontrar personas, vamos a poder encontrar cosas y controlar cosas a través de Internet. De pronto poder controlar o conocer qué es lo que tengo en el refrigerador y si ya se me acabó la leche y que el sistema automáticamente me pueda hacer una petición de compra de leche. Bueno, cosas como ese estilo son las que vamos a encontrar ahora en Internet. Entonces ya es el Internet no solo de la información, no solo de las personas, sino que también es el Internet de las cosas. ¿Qué tal? Una arquitectura para poder llegar a implementar el concepto de Internet de las cosas es la que mostramos acá. Entonces los objetos como tal, así como existen en este momento, esos objetos no los vamos a poder tener en Internet. Para poder que ellos existan en Internet, esos objetos hay que adaptarlos. Probablemente colocándoles etiquetas inteligentes, de pronto embebiéndoles capacidad de procesamiento, pero también vamos a tener unos sensores que nos permitan captar información de los objetos y poder llevar esos objetos hasta la red. Entonces, vuelve y aparece acá el concepto de sensado, que es, digamos, imprescindible para poder que los objetos existan en Internet. Esa información de los objetos a través de una red se lleva hasta Internet, allá se procesa y tendremos aplicaciones que con base en esa información pues ejecuten algo para un usuario, para un cliente específico. A partir de esos dos conceptos, digamos que de manera como natural, nosotros llegamos a la conclusión de que para poder desarrollar aplicaciones usando ya sea la computación ubicua o el Internet de las cosas, lo que vamos a tener son unos bloques que nos deben permitir ejecutar algunas cosas. Entonces arrancamos con un bloque que nos permita hacer el sensado, que coja la información de todos los sensores
de todos los objetos inteligentes y la procese y la lleve a otra capa de más nivel, que es la que va a coger toda esa información y de acuerdo a la aplicación que queramos desarrollar, pues entonces ejecute o haga un procesamiento y ejecute alguna acción. Podríamos tener que todo digamos, ese procesamiento que se haga, obviamente debe retornar alguna acción que llegará al otro módulo, que es el módulo de actuación, y con base en eso afectará el entorno o el ambiente donde está el usuario. Podría ser, por ejemplo, que a través de un sistema de censado yo determine si hay presencia o no en una habitación. El sistema analiza la información y lo que hace es actuar sobre la habitación y encender o apagar una luz de acuerdo a lo que haya determinado. Pero hasta ahí no es suficiente, necesitamos poner otro módulo que nosotros lo hemos llamado el módulo de comunicación, que es a través del cual podemos llevar información hacia otro usuario, por ejemplo, enviar mensajes de texto, correos electrónicos, enviar la información a una red social, enviar un Twitter, bueno, ejecutar alguna acción de más alto nivel para informar acerca de sucesos que estén sucediendo en el entorno. Entonces, nuestra arquitectura consta de esos 4 módulos: censar, procesar, comunicar y actuar, obviamente todos soportados sobre redes de comunicaciones de todos los tipos. Podemos tener Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, las redes de datos, de la telefonía celular, etcétera, etcétera, de acuerdo pues en el contexto en el que nos encontremos. Con base en esa arquitectura, nosotros hemos desarrollado dentro de la universidad varios proyectos. Aquí hay algunos de ellos. Voy a mencionarles más o menos de qué se trata cada uno. Tenemos un proyecto, bueno, lo que es el proyecto de StoryList, de UbiHome y UbiQuityBack, fueron los proyectos que se desarrollaron dentro de un curso de la maestría en ingeniería, que es un curso de computación ubicua. Fueron desarrollados por estudiantes de la maestría. StoryList es un proyecto en el cual una persona entra a la página de un almacén, hace una lista de compras de los productos que requiere y cuando llega al almacén, entonces se le despliega en el celular un mapa donde le muestra la ruta que debe seguir en el almacén para encontrar los productos que previamente había seleccionado. Cuando el estudiante que desarrolló este proyecto, Sidney Leuso se llama él, cuando él lo empezó a desarrollar, él empezó a subir videos de su proyecto a YouTube y una empresa de Bélgica vio el video, se interesó en el proyecto que él estaba desarrollando y le envió gratis unos tags para poder hacer la localización indoor, que es lo más complicado acá, y con base en eso pues el muchacho pudo desarrollar su proyecto. UbiHome es un proyecto que básicamente lo que hace es generar una zona alrededor de la casa de una persona y él detecta cuando la persona sale o entra de esa zona que se ha determinado. Cuando la persona sale de la zona, el sistema apaga las luces de la casa y cuando detecta que la persona entra a la zona, entonces el sistema enciende las luces si es de noche. Entonces parece bastante simple, pero pues tiene un grado de complejidad para desarrollar. UbiQuityBack era un proyecto para registrar maletas en el aeropuerto y poder hacer un seguimiento a través del dispositivo celular de dónde están las maletas cuando uno va a hacer un viaje. Entonces le dice, están en el aeropuerto, están en tal sitio en el aeropuerto, o las maletas ya van viajando, las maletas ya llegaron a tal sitio. Entonces uno puede hacer el seguimiento de sus maletas y pues de pronto puede evitarse las angustias cuando las maletas no le llegan o cuando, cosa que sucede muy a menudo en los aeropuertos. Los otros 2 proyectos, que son UbiHealth y Urbanize, son proyectos desarrollados por el grupo de investigación en ingeniería telemática e informática aplicada de la universidad. UbiHealth es un proyecto para
Digamos que el proyecto consiste en que tenemos un paciente al cual le hemos puesto unos sensores para determinar unas variables fisiológicas, y con base en el estado de esas variables se puede determinar si la persona está en riesgo de algún ataque cardíaco, por ejemplo, y en caso de que la persona entre en riesgo se le informa al médico, se le informa a una persona que el usuario haya definido, y se le indica a través de un mapa a la persona cuál es el centro asistencial más cercano y cuál es la ruta que debería seguir para rápidamente llegar a ese sitio. Ese proyecto básicamente consistía en generar la arquitectura. La arquitectura se desarrolló y la tenemos en la universidad, y sobre ella hemos seguido trabajando y desarrollado otros proyectos. El último proyecto que actualmente está en curso es Urbanize, que básicamente lo que pretende es que a través del reporte de los ciudadanos de situaciones que están sucediendo en la ciudad podamos determinar en un mapa qué sitios tienen determinadas características. Por ejemplo, si muchas personas reportan que hay robos en determinado punto de la ciudad, podríamos a través de un mapa ver qué zonas de la ciudad son las más seguras y las más inseguras. Podríamos ver qué zonas son más ruidosas, qué zonas son más contaminadas, bueno, etcétera, etcétera. Este proyecto actualmente lo estamos trabajando en la universidad y estamos siendo apoyados por la alcaldía. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo sería un caso ya específico de implementación de la arquitectura, y para ello con 4 estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia hemos desarrollado un proyecto, y ellos van a mostrar cómo ese proyecto implementa los bloques de la arquitectura que hemos mencionado, y cómo, digamos, que nos permite validar esa arquitectura que nosotros ya desde hace varios días hemos estado trabajando. Entonces los dejo con los estudiantes. Muy buenas tardes, mi nombre es David Portocarrero y vengo a hablarles sobre el proyecto que va orientado a las ciudades inteligentes. En el marco de las ciudades inteligentes, pues surge lo que es los ambientes inteligentes, y con colaboración de nuestro grupo estudiantil decidimos desarrollar un proyecto que fuera en base a los ambientes inteligentes. Por favor. El siguiente. Una definición de ambientes inteligentes o Smart Environment es el núcleo del concepto de una ciudad inteligente en el uso de la tecnología para aumentar la sostenibilidad y para gestionar mejor los recursos naturales, según la NRSDS, el cual nos da una visión más estratégica de lo que podría ser un ambiente inteligente. Con este concepto podemos llegar a desarrollar elementos que vayan en contexto a una ciudad inteligente. Como nombre de nuestro proyecto decidimos ponerle bote de basura inteligente, esto más que todo como algo más poético, por decirlo de alguna forma, y decidimos pues evaluar qué elementos necesitamos revisar para poder combatir aquellos males que de alguna forma afectan a nuestra ciudad, y de cierta forma pues encontramos lo siguiente. Encontramos que algunas veces a las personas, en el caso del reciclaje, evitaban hacerlo por el hecho de ensuciarse sus manos, no decidían tocar la caneca de la basura. Algunas veces los botes no eran los más pertinentes para el trabajo de reciclaje. Muchas veces encontramos que los botes, como solución, podríamos decir, no, pues los botes abrámoslos, dejémoslos abiertos los botes y que la persona pueda acercarse a él y depositar su basura. Pues podríamos ver errores y problemas en los que muchas veces el sol y la contaminación podría hacer que estos botes pues tuvieran malos olores. De cierta forma también observamos que las lluvias podrían hacer que se generaran líquidos lixiviados y que de cierta forma pues dara más contaminación en las carreteras, etcétera. Además, el conteo de lo que son basuras y la parte de lo que es la gestión para organizar las basuras era algunas veces muy problemático, porque no se sabía exactamente
cuál era el nivel de basuras, cuál era el tipo de basuras y la cantidad. Entonces decidimos tenerlo en cuenta para poder crear un elemento que nos permitiera de alguna forma pues, solucionar este tipo de problemas. Para esto decidimos crear el Garbage Bot. Decidimos llamarle así pues, porque además de ser un bote de basura inteligente, el cual pudiera de alguna forma determinar y saber cuándo estaba lleno, cuándo necesitaba ser vaciado, mandar un mensaje, no estar aislado, ser comunicado, ser contactado y poder comunicar a través de dispositivos en red. Más que todo decidimos pues llamarlo así. La parte visual y estética queríamos mostrarla de esta forma, más que todo por como la poética de lo que es la ingeniería, demostrar como el esqueleto interno de cómo es el funcionamiento del dispositivo. Por favor. Según la arquitectura de desarrollo de nuestro proyecto orientado a lo que son ciudades inteligentes, en el contexto decidimos implementar la estructura de desarrollo expuesta por la profesora Seida, en el cual pues veíamos cuáles eran los procesos que teníamos que tener en cuenta, cuáles eran los elementos y de esta forma hacer un análisis para poder llegar a lo que queríamos, según los problemas que habíamos expuesto anteriormente. Vamos a la parte de lo que es el sensado y comenzamos a ver diferentes tipos de sensores. Queríamos sensibilizar el objeto, que el objeto fuera más sensible y que de cierta forma poder escucharlo y que él nos pudiera comunicar. Así que decidimos irnos a la tecnología Arduino para poder comenzar y volver más inteligente el objeto, darle comunicación. Para poder tomar la presencia de la persona, decidimos utilizar la tecnología Kinect. No sé si es muy conocida por ustedes, Kinect. Ahora le vamos a dar una ampliación de lo que es el Kinect. Y algunos otros sensores que me permiten medir proximidad y peso. De esta forma podemos determinar qué es lo que posee internamente el tarro de basura y en el proceso de comunicación de lo que es el tarro de basura con la persona, pues el Kinect nos dará la gestualidad natural, diéndonos a interfase natural del usuario. El simple hecho de botar una basura es un acto natural de una persona. Entonces nos dimos cuenta de ese tipo de comportamiento y decidimos tomar como ese gesto una orden para que el tarro de basura pudiera reaccionar. En el marco de lo que es el procesamiento de la información, ya teniendo la información recolectada por los sensores, la sensibilidad que nos da el tarro de basura, fuimos a los programas Arduino Software y Processing. De esta forma pudiéramos procesar esa información, adecuarnos con ella, convertirla de cierta forma y poder utilizarla como elementos necesarios para poder tener alguna respuesta de nuestro tarro inteligente. Una vez teniendo esta información, podríamos proceder a actuar, decidir, comenzar a tomar de alguna forma decisiones que fueran concorde a lo que fueran los eventos que se realizaran dentro de ese proceso de reciclaje. En este caso tenemos un motor que es el que nos indica cuando que nos da la oportunidad de abrir el tarro de basura y evitar que la persona tenga que hacer contacto con el tarro de basura para poder usarlo. Y LEDs luminosos que nos dan como la opción de poder saber si el tarro de basura está lleno o no de la persona que es encargada de lo que es el monitoreo y el control del tarro de basura. Ya una vez en esta red, que vendría siendo la red interna de lo que es el Arduino, quien conecta a todos estos dispositivos, vamos a la parte de lo que es la comunicación y ahí nos vamos a lo que es la red internet. Hicimos uso del internet para poder compartir la información. De esta forma el tarro es lo suficientemente inteligente para poder saber cuándo está lleno y a través de correos, mensajes de texto, Twitters o alguna llamada pudiera comunicarnos la información que él necesita o que necesitamos saber nosotros para poder llegar a él. ¿Qué información? ¿Dónde está el tarro? ¿Cuánto peso tiene? Si está lleno o no. Y de alguna forma mandarle la información para que el tarro no se llene. Nos presentan muchos problemas muchas veces que el tarro ya está lleno y que la persona quiere seguir botando, entonces hay acumulaciones de basura alrededor del tarro, entonces queríamos evitar eso. Por lo tanto decidimos utilizar el motor para que de alguna forma no permitiera que se ingresara más basuras. ¿Qué tecnologías utilizamos para poder hacer la comunicación? La tecnología Tembo, que nos permite comunicarnos con la nube, de alguna forma almacenar información y comenzarla a procesar, no en el Arduino ni nosotros directamente, sino todos desde internet.
Buenas tardes, mi nombre es Nicolás. Yo les voy a explicar la parte pues, más del funcionamiento del desarrollo. Como lo explicó previamente el compañero, pues la parte del licenciado, que es la primera etapa del proyecto, viene dada por la parte del Kinet. La primera parte viene dada por que es la parte del sensado, que es la parte del Kinet. El Kinet es un sistema de captura de movimiento que es desarrollado por la empresa de Microsoft. Inicialmente el Kinet fue desarrollado para la consola Xbox 360 y previamente mediante unos desarrolladores hicieron un hack y permitieron acceder pues, a este software. Bueno, el Kinet está compuesto por 3 cámaras. La primera cámara es RGB y la otra cámara es un sistema de profundidad que consta por una emisión de infrarrojos y por último consta con un micrófono que es una tecnología que se llama multi-array, que permite capturar el sonido en diferentes direcciones. Esta parte es el periférico de entrada que nos permite capturar lo que es para el usuario el reconocimiento de gestos, permite capturar patrones del cuerpo, reconocimiento en 3D, y nos permite tomar los puntos de anclaje del cuerpo para previamente ser procesados. Bueno, previamente el sensado es la primera parte. Esta es la parte que sigue, que es del Arduino Yun. El Arduino Yun es una placa que es un microcontrolador desarrollado que fue en Italia. Lo desarrollaron con el fin de pues, que la parte de la electrónica, que es como muy ajena a muchas personas, que es como muy compleja, fuera de cierto modo un poco más amena para que las personas pudieran ingresar. Bueno, este Arduino Yun, de pronto algunas personas lo han escuchado, es la primera serie de placas que ha desarrollado la empresa Arduino. Esta consta con 2 procesadores, que es un procesador que es el que me encarga de tomar los datos, y un procesador que trabaja con Linux. Ese procesador por debajo trabaja con Python y me permite hacer la comunicación entre los 2 datos, y mediante un puente que se llama Bridge me permite tomar la información dada de Arduino, comunicarse con el procesador de Linux para previamente hacer una conexión y enviar a la nube. Este es básicamente como el cuerpo de procesamiento que me toma las señales para poder enviarlas y ser procesadas. Bueno, las interfaces de desarrollo. Pues tenemos 2 IDE, que son, la primera parte es la parte de processing. Processing es la parte que se comunica directamente, que toma los datos del Kinet y me permite procesarlos para previamente ser enviados a Arduino. Ahí hicimos una comunicación que fue de forma viceversa, porque la mayoría de veces las comunicaciones se envían datos desde Arduino a Processing, pero había como muy poca documentación respecto a hacerlo de forma diferente. Entonces, esta es la interfaz este es el IDE que me permite trabajar para la captura de movimientos del Kinet. Ahorita vamos a ver la interfaz de Arduino. Igualmente Arduino cuenta con su interfaz de desarrollo. Aquí se comienza pues a estructurar todo lo que es el código, todo lo que es la metodología lógica que queremos que nuestro proyecto desarrolle. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, ya yendo a la parte del sensado, por la que ya le explicamos que era la parte del Kinet, viene la parte del procesamiento, que es la parte del Arduino, y ahorita vamos a hablar un poco sobre los actuadores, que es lo que nosotros vamos a enviarle la señal para que me actúe. Bueno, básicamente el proyecto de nosotros está compuesto por un servomotor, que es el encargado de ejercerme un torque en la palanca de la tapa para poder que sea abierta. Está el sensor de fuerza, que es el que nos permite sensar lo que es toda la cantidad de residuos que se van ingresando y permitir capturar ese peso de cierta forma para poder almacenarlo. Y por último, el sensor de ultrasonido, que el sensor ultrasónico emite señales infrarrojas y me permite determinar el corte que hay entre el sensor y poder enviar una señal. Estos son los actuadores que son activados mediante la placa de la que previamente hablamos. Bueno, entonces ya vamos para la parte de comunicación. Empezamos con sensado, Kinet,
la parte de procesamiento que es Arduino y la parte de los actuadores que es los actuadores que le mencionamos previamente. ¿Qué es lo que tiene diferente el proyecto que hemos desarrollado? Aparte de que el Arduino hace una actuación sobre los sensores para hacerle una acción sobre el basurero, el Arduino autónomo se conecta directamente mediante un módulo de Wi-Fi, se conecta directamente a la nube y cada vez que son ingresados los datos y son censados, posteriormente envía datos a la nube constantemente, enviándole la comunicación directamente al usuario con el que se programa. La comunicación que se utilizó para esta parte está la parte de interfaz Nexmo, que son unos estudiantes del MIT que los manes comenzaron a desarrollar, pues son uno de los pioneros, por decir, en el Internet de las cosas. Los manes comenzaron a desarrollar con la conexión a la nube, entonces tienen más de 100 corios dentro de su base de datos, la cual nos permite trabajar específicamente con Arduino Jun. Está la parte de Nexmo, que es la encargada que es un asistente que hay en la nube que nos permite hacer llamadas, como por ejemplo, no sé si han visto de pronto la verificación de Google cuando hace una llamada gratuita. Está la parte de Twitter, que también es un asistente que nos permite acceder como desarrollador, utilizar su plataforma y previamente postear o leer los tweets que hay. Está Gmail por parte de Google, que nos permite también, todo esto es bajo política de código abierto. Entonces, como es política de código abierto, para desarrolladores permiten acceder a todo este tipo de herramientas. Entonces vamos a mostrar la última parte. Bueno, entonces, haciendo el resumen en total, más o menos, si de pronto tienen algunas preguntas específicas, alguien quedó de pronto con alguna duda acerca del proyecto. El proyecto lo desarrollamos nosotros 4, somos estudiantes de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, y pues si de pronto tienen alguna duda se pueden acercar a preguntarnos y pues a continuación vamos a dar la muestra pues ya física. De pronto alguien del público que quiere que nos permita su celular para interactuar pues con el proyecto. El número de teléfono de celular. Bueno, quería hacer un poco de énfasis en la parte de, pues, de pronto las personas ¿por qué es importante? Muchas personas se preguntarán por qué de pronto tener un tarro con ese poco de sensores puede ser un poco costoso a la hora de adquirirlo. Pues sí, en general, pues más o menos el Kinect tiene un precio de 200.000 pesos. Si nos vamos ya como la parte del Arduino Jun tiene un precio de $185, y la parte más barata serán como los actuadores. Pero teniendo en cuenta lo que se ha hablado de ciudades inteligentes, este proyecto, que es como un prototipo, se pretende como implementar más que todo primordialmente para las empresas de servicios públicos, empresas gubernamentales, las cuales manejen este tipo de cosas como la recolección de basuras. Esto genera muchas ventajas porque la persona no tiene necesidad de acercarse al tarro basura, tener contacto directo con la basura. También permite a las personas tener acceso directo a la información sin necesidad de recursos humanos que permitan saber al final del día cuánto fue el porcentaje de tarros que se ingresó, cuál fue el peso. Entonces esas son como las ventajas que nos permiten acceder a este tipo de... Bueno, aquí le vamos a mostrar como la demostración de... Bueno, los beneficios que nos permite dar esto, pues es la parte de salubridad, no tener contacto directo con el tarro.
tener acceso directo a la información, que sea tener acceso directo a objetos interactivos que sean autónomos. Bueno, entonces básicamente el proyecto, como ya habíamos explicado, esa es la parte que corre, la parte del censado, que es la etapa primordial. Aquí corre Processing, que es el que nos permite acceder al Kinet, a la librería de Kinet, el cual nos permite, como ustedes ven, esa imagen que ustedes están viendo allí, están viéndolo en canales infrarrojos. Eso quiere decir que nomás estamos utilizando el sensor de profundidad, el cual está emitiendo una señal infrarrojo y nos permite visualizar cualquier tipo de objeto físico, como ustedes pueden observar aquí, en cualquier tipo de luz. No importa si está la luz del día, no importa si está de noche, el infrarrojo siempre es una luz que, o sea, no es visible para nosotros, pero sí nos permite acceder a este tipo de cosas. Entonces aquí el usuario se acerca, ingresa el tarro basura y previamente se puede ver el conteo ahí en el serial. No, espérate. Ahorita les vamos a esta es la primera parte. Entonces, como puede ver, mientras aquí el compañero de nosotros, Porto, tenga la mano por encima de su cadera, siempre va a estar comunicando directamente con el Arduino, en que hay casi... Bueno, entonces, pues, este es un prototipo. O sea, ¿cómo hacemos? Para mí, si hay mucha gente perezosa que no quiere caminar, entonces al tirarla, que se destape la tapa, sería genial. Y lo otro es, si yo en la calle hablando por teléfono, el bote de basura me va a detectar que tengo la mano arriba, entonces se va a abrir cada ratico, ¿o cómo es la vuelta? Bueno, Beni, tu pregunta fue que, o sea, si tú ibas pasando y tenías tu teléfono celular, te llamaba. Eso, o sea, mira, sí, después de que tú tengas la mano levantada por encima de tu cadera, automáticamente el Kinet va a tomar esa información y la va a interpretar como que tú estás alzando la mano y le va a enviar los datos para comunicarse al Arduino. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, la idea es que se abra apenas yo levante la mano, porque es como es ese modelo mental que tenemos de hacer esto. Discúlpame por... ¿Cuál es la idea? Que en tiempo real se abre, ¿sí? O sea, es como la idea que se abra apenas yo haga el intento de arrojar algo. Sí, entonces, obviamente, si yo voy hablando por celular, se va a abrir, pero pues es una de las versiones del prototipo que estamos manejando por ahora. Lo habíamos pensado por esa parte, pero queríamos verlo, lo estamos pensando más que todo es por velocidad de mano. Usted para hablar por celular, usted no hacía así, ¿cierto? Sino que usted cuando hace así es porque va a tirar la basura. Ahí los que estamos trabajando, pero como una versión 1, es un prototipo, es lo que tenemos para futuro. ¿Tenías una pregunta? ¿Cómo tienen en cuenta la parte de asear en sentido de que pues tiene circuitos y eso? Entonces, ¿cómo es la limpieza? Perdón, qué pena. La cuestión es que en este prototipo en el cual estamos planteando un bote de basura que recicla botellas plásticas en este momento. Pero igual lo dejamos de esta manera con los circuitos ahí como por fuera para que pudieran observar. Igual la estética se rediseñaría para que no se viera nada de esto, tendría todo integrado de todas maneras. Entonces el aseo sería como vaciar un bote de basura normal. Ah, pues en este caso sí. Dale.
Bueno, esta es la parte, bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos desarrollado algunos proyectos con el Arduino y de los proyectos que hemos desarrollado con el Arduino tenemos pues una inquietud que pues mencionaste algo acerca de la comunicación, porque nosotros recogemos datos, o sea de temperatura, sea de coordenadas, o sea de algún tipo de frecuencia. Lo que nosotros queremos saber y estamos investigando sobre eso es cómo comunicarnos con un servidor y sobre todo si el servidor es nuestro. No sabríamos cómo hacerlo, si hay algo que mencionabas sobre una librería, ¿sí? Y si hay de pronto algo para hacerlo desde nuestro propio servidor. Bueno, como había comentado. Sí hay facilidad de conectarnos a un servidor, no lo hemos probado con uno propio, o sea, pues debido al corto tiempo que tuvimos, no podemos mostrar las pruebas que estamos haciendo con servidores públicos como el de Google o como el de Nesmod, que igual si quieren ahorita les mostramos a un lado la llamada celular que estamos haciendo. O sea, la posibilidad existe. Nosotros estamos haciendo uso del servicio que nos presta Tembo para facilitarnos ese problema que está presentando usted ahora. O sea, sí se puede, pero la librería, lo que hicimos nosotros fue reutilizar la que Tembo ofrece, no crearla desde cero porque nos comía más tiempo y más, yo creo que saber mucho más de servidores. ¿Sí? No, igual ya cortó. Decirle lo de las credenciales. Complementar a lo que decía el compañero, inicialmente pues mira, lo que te facilita, si ustedes están trabajando con comunicación en la nube, si ustedes mínimo, de pronto ustedes lo han estado trabajando con Arduino Uno, de pronto con Arduino Yun les recomiendo que trabajen porque lo que permite Arduino Yun es hacer la comunicación directa, o sea, no tiene necesidad de instalar ningún shield de Wi-Fi ni ninguna otra comunicación, directamente ya tienes la interfaz de Tembo que tienes más de 100 coreos, tú puedes, si quieres ingresas a la página y puedes verlo, y lo que dijo el compañero, lo que te permite es acceder a esa base de datos que ellos ya tienen preestablecida en la nube. Si tú quieres crear un servidor web, te recomiendo que busques sobre Spacebrew. Spacebrew es un proyecto que más o menos lo desarrollaron más o menos hace como un mes, y tú tienes la oportunidad de comenzar a desarrollar pues tu servidor, pero pues ya ahí tienes que comenzar ya como a tener en cuenta lo que es la parte de que tú tengas tu propio servidor, comenzar a tener autorizaciones, porque lo que nos permite Tembo es, si tú creas la cuenta en Tembo, te da unas credenciales de desarrollador. Con esas credenciales de desarrollador tú puedes crear una cuenta en Twitter, decir que eres desarrollador y comenzar a seleccionar en esa parte de llenar los campos, entonces ellos te van a dar accesibilidad a la base de datos de ellos. O sea, directamente si tú quieres acceder, listo, entonces ahí más o menos es como la parte que tenemos. ¿No tenemos más tiempo?